Muy buenos días. Continuamos en la mañana amable de la televisión colombiana, la mañana de Teleamiga Internacional, Televisión de Valores. Hoy en la entrevista el invitado, el secretario de Educación de Bogotá, doctor Oscar Sánchez, bienvenido. Adolfo, gracias por la invitación. Hace días me había estado insistiendo que viniera y no quería irme del gobierno sin atender su invitación. No, muy complacido. Y ese es el tema, el balance. ¿Qué nos deja la administración Petro en esa materia, en educación? Pues hombre, esta ciudad tiene la mejor educación entre las grandes ciudades de Colombia. Y esto viene pasando desde hace 20 años, es decir, varios gobiernos han venido mejorando, pero durante unos 15 años la mejora se concretó sobre todo en alimentación escolar, en mejores condiciones de acceso. Nosotros hemos hecho un énfasis muy especial en estos 4 años, yo he estado todos los 4 años en el gobierno, y es aumentar el aprendizaje. ¿Cómo logramos que un chico aprenda lo que necesita para hacerse una buena vida? Y eso fundamentalmente tiene que ver con el saber académico, con la matemática, con el dominio de la propia lengua, con la ciencia, pero también tiene que ver con la formación integral, con la construcción del ser humano, la ciudadanía y convivencia, la sensibilidad artística, el bienestar físico y emocional. Bueno, ese es el aspecto general. Eso es lo importante. Eso es importante, pero esa es la descripción general. Sí, no, eso es lo específico, sí, realmente. Bueno, yo hablo de lo general. Usted me dice que tiene la mejor nivel de educación con respecto a las demás ciudades del país, pero en Tierra de Ciegos, el Puerto de Rey, doctor, la calidad de la educación en Colombia es mala. Hay que reconocerlo. Sí. Y si usted lo compara con los patrones internacionales, estamos mal. Así es. El indicador con el que se comparan los países en educación es la prueba PISA. Sí. También está cuestionada, ¿no? Sí, bueno, pero digamos es el que tenemos y solo mide matemáticas, ciencias y lenguaje. Esa prueba PISA la hacen 65 países del mundo y Colombia quedó de 62. Imagínese. Entre los 65. Imagínese. Usted me dice, y es que Bogotá está mejor. Bogotá está como 56. Sí. Ahora, en el mundo hay 200 países, ¿no? Sí, pero pues entre los más o menos buenos del mundo estamos muy mal. Sí, pero descuidamos la calidad de la educación. Insistimos en una variable cobertura y descuidamos calidad. Esa es la historia de Colombia. Digamos, cuando mi papá estaba en un colegio nacional público. Fuera de la época de la... Iban por la mañana, iban por la tarde, tenían una cantidad de condiciones muy buenas para estudiar. Cuando Gustavo Petro fue al colegio, él tenía esas condiciones en Zipaquirá. Él terminó en el Liceo Nacional La Salle de Zipaquirá. Mismo colegio que le dio un premio Nobel a este país, porque allí también estudió Gabriel García Márquez. Sí, pero no terminó. A García Márquez sí, habló de ese clima frío. Él terminó bachillerato ahí en el Liceo Nacional La Salle de Zipaquirá. Ahí terminó. Sí. Y entonces, lo que pasa es que después, como esos colegios públicos nacionales eran buenos, pero atendían a muy poquita población, el país se invirtió 40 años en masificar la educación pública, sacrificando la calidad. Eso se inicia en el periodo de Carlos Lleras Restrepo, la doble jornada. Porque había una explosión demográfica muy grande y la voluntad de darle el derecho a la educación a todo el mundo, pero sacrificando la calidad. Lo que Bogotá está haciendo en estos años, y particularmente en nuestro gobierno, es manteniendo las coberturas, pero ahora enfatizando el aprendizaje. Sí, pero no tenemos la jornada única, que ese debe ser el gran objetivo para superar ese tema. Ojo, porque Bogotá tiene 254.000 estudiantes en jornada completa de 8 horas diarias, y eso es el 30 y pico % de la población en edad escolar. Claro, falta el otro 70%, pero de lejos Bogotá es la ciudad que más ha avanzado en la Pero jornada seguimos completa. con esa comparación, la ciudad con respecto al resto del país, pero el déficit es muy alto, y ese es el ideal, la jornada única. La jornada única porque tenemos estudiantes con un porcentaje muy reducido de horas en clase, y el resto, eso es lo que genera drogadicción, perdiendo el tiempo en las calles, no tenemos programas para este tipo de población. Venga, le digo una cosa que es importante. La implementación de la jornada completa en Bogotá, esta que ya tienen 250.000 estudiantes en 113 colegios, ha representado transformaciones fundamentales en la calidad de la educación. Es definitivo. Ahora, en los próximos 10 años, si esto sigue creciendo al mismo ritmo, yo creo que Bogotá va a empezar a estar ahora sí entre las ciudades importantes del mundo. Es que hay la gran diferencia entre la educación privada y la educación pública, y esa es una variable, la doble jornada. Sí. Hay una brecha muy grande, si usted coge un colegio de clase media, donde los chicos van tiempo completo, donde tienen acceso a la formación integral, al arte, a la formación ciudadana, y lo compara con un colegio público de media jornada, pues le queda faltando mucho a los chicos nuestros. Ahora, como ya tenemos esos 250.000 en jornada completa, ya sabemos cuál es el camino para la educación pública. Hay que recuperar la educación pública, porque el debilitamiento se nota. Se puede que antes los mejores colegios, los mejores estudiantes eran Nicolás Esguerra, etcétera, ese Camilo Torres, etcétera, eran los mejores estudiantes. Y no solo a nivel de educación media, también en universidad, y también eso se ha debilitado. Entonces hay que recuperar.
Recuperarla significa calidad de los profesores. ¿Qué estamos haciendo por esa calidad de los profesores? Bueno, entonces, ¿usted cómo logra la calidad? Usted necesita tener un contenido apropiado, un currículo bueno. Claro. Usted necesita tener condiciones materiales, infraestructura, dotación, tecnología, acceso a internet, etcétera. Pero realmente la variable más importante es la calidad de los maestros. Nosotros recibimos esta ciudad con 32.000 maestros en la planta distrital y la entregamos con 35.000. Primero que todo, contratamos de manera totalmente meritocrática, cero clientelismo, cero recomendaciones políticas, sindicales, familiares, nada, a 3.000 nuevos docentes. Me habla de cantidad. Más y esos profesores. docentes, pero espere y verá, esos docentes han tenido en este gobierno 6.500 de ellos, la oportunidad de hacer maestrías en las mejores universidades que tiene este Ahí país. está la clave. Eso. Esa Preparación. formación docente de excelencia es una cosa que genera primero una motivación enorme, porque son maestros que estaban acostumbrados a no tener la plata para poder estudiar en una buena universidad y entonces iban a estudiar a una universidad de segunda categoría. Ahora con los recursos públicos estudian en las mejores universidades y la sensación que tiene un maestro de tener esa oportunidad es que se le reconoce como la persona que tiene acceso a lo mejor. Esa es la clave, porque malos profesores generan malos alumnos, buenos profesores generan buenos alumnos. Bueno, y las redes de investigación de esos 6.500 maestros, porque como están haciendo maestrías, están haciendo tesis de maestría, proyectos de investigación, han permitido que construyan pensamiento, que critiquen su propio trabajo, que mejoren todos los días en su trabajo y que se formen en las áreas que necesita la educación. Pues tenemos un indicador. Usted sabe que los profesores de colegios públicos no meten a sus hijos a los colegios públicos, no tienen confianza. Sí, eso está estudiado. Sí. En el año 2011, Rocío Londoño, Exacto, una socióloga muy importante, hizo un libro en el cual, entre otros datos, explicaba cómo ese es un indicador. los maestros, no en general, pero sí un buen número de 90%, ellos llevan sus hijos a colegios privados. Ahora, eso está cambiando, ¿no? También. El nivel de confianza en la educación pública, no solamente de los profesores, de las familias y de la sociedad, se ha elevado. Hay que recuperar la confianza en la educación pública. ¿Usted en qué colegio tiene sus hijos? Mis hijos estudian en un colegio que se llama Tilatá, que queda en Cajicá. ¿Y ese es un colegio? Colegio público, un colegio privado. Pero Colegio privado, por eso. Colegio El privado. secretario de Educación no tiene sus hijos en un colegio público. No, y la razón es muy concreta. Cuando usted mira lo que significa invertir 3, 4 o 5 millones de pesos al año por estudiante en un colegio, usted se da cuenta de que se puede tener una educación buena con esos recursos. Pero realmente hay una gran inequidad en esta sociedad y quienes pueden pagar más que eso por la educación de sus hijos, más de 300 o 400.000 pesos mensuales por la educación de sus hijos, pues esos que son un segmento reducido de la población siguen teniendo los niños en colegios privados. Ahora, en colegios privados que invierten lo mismo que los públicos deberíamos obtener los mismos resultados y eso es lo que estamos logrando hoy en día. Eso no se llegó a la meta, el famoso discurso de campaña que vamos a construir. ¿Cuántos colegios anunció en campaña el alcalde Petro? Se habló de 100 colegios. Exacto, ¿y cuántos concretó? 48, No, de los cuales entregamos 25 y dejamos 23 para entregar el año entrante. No, pero con esa forma de mirar las estadísticas, yo puedo aquí también decir que yo voy a tener 2 millones. Porque los 2 me entran a partir de enero. No, lo que tenemos actualmente, secretario. Eso, al 31 de diciembre habremos entregado 25 colegios nuevos. Exacto, de 100 que prometió, solo concreta con 25. Sí, pero esos 25 que entregamos al 31 de diciembre equivalen a lo mismo que entregaron los gobiernos de Peñalosa, de Lucho Garzón, etcétera. Yo le digo, la misma respuesta de mi hijo, no me compare, por favor. Pero venga, le digo una cosa más importante. Sí. Lo que nosotros hicimos fue invertir en varias cosas. Sí hicimos unos colegios nuevos, como le digo, 48, de los cuales 25 ya y el resto del año entrante. Son 5 años de proceso, que el lote, que la expropiación, que la titulación, pero no cumplió. Que el diseño del proyecto. Entonces, eso va ahí. Pero lo más importante que hemos hecho es habilitar 608 aulas para educación inicial, porque nosotros pusimos el preescolar desde prejardín y jardín. Muy importante eso. Otra diferencia con la educación pública. 608 nuevas aulas, esas no nos la cuentan y esas no las había hecho nadie nunca en Colombia. No, pues que él prometió colegios, no aulas. Bueno, pero hicimos colegios, prometió colegios y prometió jardines infantiles. Que tampoco compré. Pues son 608 aulas que equivalen a 100 jardines infantiles o 150. El problema no es el número de jardines, el problema es cuántos niños se benefician, cuántos pueden estudiar allí, qué tipo de educación están recibiendo. 608 aulas de primera infancia y casi 500, 470 y pico de adecuaciones tales como laboratorios, cocinas y comedores, muy bien, todo eso. Campos deportivos que benefician, mientras que los 100 colegios habrían beneficiado a 100.000 estudiantes, porque los 48 que tenemos benefician a 70.000. Estas
470 y tantas adecuaciones de laboratorios, cocinas, comedores, etcétera, benefician a 600.000 estudiantes y fue nuestra prioridad y presta mejor servicio que cualquier otra cosa. Pero esa es su variable y esa es su interpretación y me parece bien enfocada. Pero no cumplió con la propuesta de campaña. Así de sencillo. O refúteme lo que estoy diciendo. No, la pregunta es, efectivamente, si usted dice, usted le dijo a la ciudad que iba a hacer 100 colegios, hizo 48, usted llegó al 48% de esa meta. Sí, estamos de acuerdo. Pero había 20 metas, cumplimos 19, por un lado, que son más importantes para el aprendizaje de todas que la infraestructura, segundo dato importante. Y tercero y sobre todo, lo que yo digo es, ¿por qué nos centramos viendo el puntico en el cual había una promesa que además no fue solo nuestra, ¿no? Porque el Consejo también al aprobar el plan de desarrollo exigió poner una cosa más grande de lo que había. Punto grande. Nada que puntico. Y me gasté toda la plata que tuve y si me hubieran dado más habría hecho más colegios. No, eso es una variable y la acepto, eso es una buena interpretación. Pero punto grande, nada de puntico. En materia de educación no hay que hablar con diminutivos. Usted lo sabe, señor secretario. No, pero digo yo el detalle, el puntico. El punto grande. Es que el Consejo de la ciudad fue parte del establecimiento de las metas del plan de desarrollo. Y se le dijo muchas veces, esto se puede y esto no se puede. Y ahí terminaron escribiendo lo que les pareció. Pero en concordancia con lo que la propuesta de campaña. Sí. Sí, se acepta un asiento no bajito. No, es verdad que los 100 colegios fueron una promesa que no se logró cumplir. Entonces no se logró cumplir. Pero mire una cosa, nos gastamos toda la plata que tuvimos, invertimos más en infraestructura que cualquier gobierno e invertimos en educación de lejos muchísimo más que cualquier gobierno. Colegios en Si me hubiera dado más plata, pues de pronto le hago más colegios. Ah, bueno. Para la próxima vez que llegue Petro a la alcaldía, usted vuelva y lo nombra secretario de Educación, que usted sale bien librado, sale bien calificado. Bueno, una cosa, colegios en concesión. Pues nosotros recibimos 25 colegios en concesión, hicimos una evaluación, a los que quedaron entre los mejores los mantuvimos, 17 calificaron entre los 50 mejores públicos. Pero la tendencia era eliminar los colegios en concesión. La tendencia siempre fue, y así se tomó la decisión, evaluarlos y dejarlos buenos. ¿Y por qué no acepta la palabra eliminar? Que eso fue lo que uno realmente observó en la administración Petro. Pero ¿cómo así? No entiendo. Eliminar, es decir, eliminar de tajo la fórmula de colegios de concesión. Pero ¿cómo va a decir eso, Adolfo, si nosotros mantuvimos 22 de 25 después de una evaluación y todos los que salieron bien librados están ahí? Y porque el tema ahora coge fuerza. Esa es una idea peñalosista. ¿Usted no ve con buenos ojos los colegios de concesión? Yo lo que pienso es que el problema aquí no es concesión, no concesión, público, privado, es bueno o no bueno. Eso es todo lo que hay que tener claro. Y si de 25 22 son buenos, ¿qué quiere decir? Que hay que dejarlos. Y usted habla bajito cuando por eso los dejamos. Los dejamos y hay que dejarlos. Eso funciona. Pues es que no sabemos si funciona hasta que no los evaluamos. Sí. Cuando pasen la evaluación satisfactoriamente, como la pasaron hace 2 años, hay que dejarlos. 3 de ellos no la pasaron, hay que devolverlos a lo público. Lo mismo lo público. En la medida en que los públicos no pasan satisfactoriamente las evaluaciones, tenemos que encontrar la manera de apoyarlos para que mejoren. Eso está bien, eso está bien. Y eso es lo que hay que hacer. Alimentación, refrigerios. ¿Usted logró resolver ese problema? Pues mire, nosotros heredamos un programa de alimentación escolar que nutre bien a los niños y que tenía una amplia cobertura, más de 600.000 raciones diarias de alimentos. Entregamos 800.000 raciones diarias de alimentos, mantenemos los estándares de calidad. Es decir, el programa funciona y funciona bien y tiene un impacto enorme en la nutrición de los niños. El problema que tiene ese programa es que el método de contratación no funciona. Y ese método de contratación ha generado toda clase de presiones políticas, de conflictos, indicios de corrupción, acartelamiento. ¿Indicios? Y es muy difícil. ¿Indicios? Sí. ¿Indicios nada más? ¿Quedamos en la palabra indicios? Pues hasta ahora no ha habido una autoridad judicial que pruebe, indicios por ejemplo, de corrupción. Indicios de corrupción, no llega lo que se promete a los colegios, la alimentación no es buena, la calidad del refrigerio no es buena, pero usted dice indicios de corrupción. Fundamentalmente el problema está en el acartelamiento de los proveedores, en que se pongan de acuerdo para distribuirse las zonas y no dejar que la libre competencia, que es lo que está establecido en los mecanismos de contratación y en la ley 80, prime, sino que haya un acuerdo, que es un acuerdo irregular, para que no haya suficiente reducción del precio en la subasta y ese tipo de cosas. Escúcheme, secretario, eso es corrupción. Eso es corrupción también. Sí, no, ese es el tipo de corrupción. Ese es el tipo de corrupción. Que le digo que tenemos indicios y que usted me dice la indicios. Superintendencia de Industria y Comercio, la Fiscalía, los distintos organismos que han querido, no todas, porque hay algunas que no les interesa investigar eso, pero a las que les interesa, lo que está diciendo. ¿Hay órganos de control que no les interesa investigar? Sí, yo creo que hay unos muy politizados que investigan lo que está en el otro sector político de ellos, pero no son tan diligentes con lo que está dentro del sector político de ellos. Vamos con el examen final y su calificación. Aquí le presento
Este es el balance de Óscar Sánchez como secretario de Educación del tema educativo en la administración Petro. Póngale la calificación de 1 a 5. Uy, pero es que eso de las autoevaluaciones es complicado, ¿no? No, pero usted sí la acepta para los alumnos y no la acepta para usted. No, mire, yo le voy a decir una cosa. Pues yo sí creo que estamos por encima de 4. Ay, no me diga. Pero le voy a decir una cosa. Está de sobrador. No, pues estoy convencido de eso, pero le voy a decir por qué. Sí. No tanto por mi opinión personal, Sí. por la opinión de la UNESCO, que está evaluando los programas, de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que está poniendo a Bogotá de piloto mundial en sus programas de, por ejemplo, medición de las capacidades socioemocionales, por la opinión, por ejemplo, de Bogotá Cómo Vamos, Sí. por la opinión de los padres de familia, de los docentes, en encuestas que se han hecho sistemáticamente año tras año. Usted sabe que el 92% de los profesores de Bogotá piensan que vamos por el camino correcto, el mejoramiento de la pedagogía. Pregunta final. Bilingüismo. Bueno, dentro del marco de la jornada completa nosotros tenemos una estrategia muy importante para aprender inglés, Sí. inglés y francés, pero sobre todo inglés, que se llama Aulas de Inmersión. ¿Qué es una aula de inmersión? Es un espacio que era por allá un rincón abandonado del colegio. Nosotros lo cogimos, lo dotamos muy bien con tecnología, etcétera, y trajimos un voluntario internacional. Hay 200 voluntarios internacionales en Bogotá, buen programa. nativos, que se juntan con el profesor de inglés del colegio, el mejor profesor de inglés que tiene ese colegio, y allí los estudiantes en jornada completa voluntariamente van y en vez de recibir clases de gramática, hablan inglés. Desde el primer día, todo el tiempo se comunican de ¿Y eso? manera natural. ¿Y eso nos deja un balance? Por ejemplo, el Consejo Británico, Sí. para hablar de Bueno, opiniones, la mejor calidad ha calificado como un programa de excelencia mundial las aulas ¿Usted de habla inglés? Yo hablo inglés, yo aprendí a hablar inglés después de los 30 años, con mucho esfuerzo. A mayor edad más dificultad, ¿no? Sí, pero gracias a eso después me gané una beca y me fui a Inglaterra a estudiar. ¿Qué porcentaje de los profesores de Bogotá hablan inglés? Pues mire, de 2.300, unos 700 tienen la certificación nivel B2. Eso quiere decir que lo hablan relativamente bien el 30% de ellos, de los profesores de inglés. A eso tenemos que llegar, ¿no? Los Madre, profesores usted para entrar a internet y todo si no sabe inglés. Los profesores de Bogotá deberían tener nivel C. Ese es el objetivo. Sí, y eso pues nosotros estamos preparándolos con el Instituto de Lenguas de la Universidad Distrital, etcétera, pero eso está lejos. Si lo califico con un 3,5, ¿usted qué me dice? No. ¿No acepta? Si no me pone 4,5 me pongo triste. Ah, pues no, es que no aceptan estos estudiantes de ahora. No aceptan una buena. No, pero mire, le diría, revise objetivamente los datos para establecer su Usted calificación. es un buen Y le funcionario. garantizo que va a ir por encima de Usted 4. sale como un buen funcionario. A la administración Petro no le va bien en muchos aspectos, pero usted sale como un buen funcionario. Gracias por venir. ¿Y qué sigue para Óscar Sánchez? Que me voy, que ya nos acabó el tiempo. Primero yo creo que integración social, educación, cultura y salud, las áreas sociales de este gobierno son muy buenas. las Termina cuatro. usted defendiendo a otros secretarios. Y Ese no es el segundo- objetivo de la entrevista. Y segundo, pues no, yo quiero algo más tranquilo. Es que el sector público es una cosa muy injusta, muy dura con la familia, muy formativa para uno. Yo me siento muy orgulloso de haber tenido esta oportunidad, pero yo quiero irme a algo más tranquilo, a criar a mis hijos. Yo tengo una hija de 7 años, un hijo de 3 años. Quiero construir una casa que tengo el lote hace 6 años pendiente de empezar a construirla y ya vendí el apartamento para poder construir. O sea que esa es mi visión próxima. Datos para la día. ¿Sabe qué otra cosa quiero hacer? ¿Ah? ¿Qué? Periodismo. Quiero hacer una cosa como este programa de televisión Más suyo competencia. en educación. Más Pero en competencia. educación usted Más no- competencia. Uy, esto. Qué grato verlo. Felicitaciones. Muy amable, muy querido. Muy gentil. Ya continuamos en la mañana amable de la televisión colombiana, en la mañana de Teleamiga Internacional. Gracias, doctor Óscar Sánchez. A usted muy amable. Buen viento y buena mar. Gracias, lo mismo le deseo.